En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros 15 días, será beneficiado con un 10% de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Es el de Leopoldo López, un activista y político venezolano que ahora mismo nos acompaña en el contacto aquí en Así Amaneció. Economista López, buenos días y bienvenido a Radio City. Muy buenos días, muchísimas gracias. Economista López, la primera consulta que tenemos en esta mesa es, ¿ve usted en el futuro próximo garantías suficientes para que se realicen comicios independientes y confiables en la hermana República de Venezuela? Bueno, primero que nada, muy buenos días y toda mi solidaridad al pueblo del Ecuador, al presidente Noboa, a su gobierno, a todas las fuerzas militares, policiales, que les ha tocado esta durísima tarea de enfrentar las mafias organizadas que han venido penetrando el Ecuador durante los últimos años. Diría claramente un patrón que hemos visto también en Venezuela, lo hemos visto en Colombia, y que por supuesto son patrones que están relacionados. El crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, no tiene fronteras, y eso lo hemos vivido nosotros en Venezuela. Sobre la pregunta que hace de elecciones en Venezuela, hoy no hay condiciones, hoy ni siquiera hay una fecha para la elección, tampoco se ha permitido la habilitación de nuestra candidata María Corina Machado, que fue electa en primaria, y por lo tanto la elección como tal ni siquiera está planteada, más allá de la promesa de Maduro, y sabemos que Maduro no es alguien que se reconoce por cumplir con las promesas, y por supuesto se está haciendo todo lo posible para poder primero tener la fecha de la elección, tenerla con nuestra candidata y tenerla con observación internacional. Nosotros los venezolanos de hace muchísimos años hemos venido luchando por tener unas elecciones. Las últimas elecciones que tuvimos en donde hubo observación internacional se dieron hace ya casi 10 años, en diciembre del año 15, en donde los sectores democráticos ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. Pero luego de haber ganado la Asamblea Nacional, la dictadura de Maduro, con el control que tenía el Tribunal Supremo, fue quitándole las competencias a la Asamblea, hasta que llegó un momento en donde se despojó incluso el edificio, las instalaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos toca a nosotros? Presionar. Eso se está haciendo a lo interno, con las movilizaciones, y se está haciendo también desde afuera, con el proceso al que hacía referencia de las negociaciones que tuvieron lugar por última vez en la isla de Barbados. Lo que ocurre, economista López, en Venezuela siempre es de mucha atención para Ecuador, en algún momento por la afinidad que hubo entre el régimen chavista y también el régimen correísta acá en nuestro país. ¿Es en este momento en Venezuela se siente un ambiente básicamente de frustración, acaso por el hecho de que no hay posibilidades ciertas de que haya cambios estructurales en cuanto a quienes están radicalmente opuestos a la forma de gobierno de Nicolás Maduro? Mira, lo primero es que sin duda alguna hay un vínculo histórico entre el correísmo y el madurismo. Es un vínculo histórico que ha tenido distintas manifestaciones en los negocios, en la política, en los aliados internacionales, en acordar, como se hizo durante el correísmo con los grupos organizados. Esa misma película de Correa legalizando grupos irregulares es algo que hemos visto en Venezuela. Sin embargo, la diferencia es que hoy está en el poder sin ningún tipo de contrapeso, sin ninguna posibilidad de una elección libre, Venezuela, y en Ecuador al menos sí ha podido tener la oportunidad el pueblo del Ecuador de decidir mediante elecciones. Yo creo que son vínculos que están allí, son patrones de política que se han desarrollado de manera similar tanto en Ecuador como en Venezuela, y que lo que toca, sin duda alguna, para nosotros los venezolanos, como lo hemos dicho, es que tengamos la oportunidad de votar
de cambiar, de sacar a la dictadura y de lograr una transición hacia la democracia. Son exactamente las 8 de la mañana con 11 minutos. Tenemos al economista Leopoldo López desde España. Leopoldo, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. ¿Cómo está la oposición realmente hoy día en Venezuela? ¿Está debilitada? María Corina es la única cara visible. ¿Cómo está hoy en día la oposición? Mira, nosotros llevamos en esta lucha muchos años, llevamos más de 2 décadas y te puedo decir, luego de tener encuentros con muchos otros movimientos democráticos de países autocráticos, no solamente de América Latina, Cuba, Nicaragua, sino también de otras latitudes, Irán, Afganistán, Zimbabue, Uganda, Hong Kong, Rusia, Bielorrusia. Nosotros en Venezuela hemos mantenido a los sectores democráticos unidos y hoy hay una unidad que se construyó de abajo hacia arriba con la gente a través de unas primarias. Cuando dices que María Corina es la cara visible porque así lo decidimos los venezolanos a través del voto en unas primarias y así lo decidimos también los distintos sectores que acordamos construir esa unidad a través de unas primarias. Y en este momento, en donde estamos enfrentando un escenario de tener una elección, como digo, todavía sin fecha, todavía sin condiciones, pero ciertamente es el próximo hito, lo tenemos que enfrentar con un liderazgo que lo tenemos que consolidar, que es el liderazgo de María Corina Machado. Leopoldo López nos acompaña ahora mismo en directo desde España. Él es un líder de los más reconocidos de la oposición venezolana. También sufrió, según sus propias denuncias, la represión del régimen chavista en su momento y ahora está impulsando las elecciones de la manera más independiente y transparente para su país. Veamos si eso se da finalmente. Hace poco, economista López, hablábamos de estas similitudes en algunos accionares que se dieron en Venezuela y que de alguna manera usted también refleja en el momento de violencia que vive el país. Además de la mencionada, ¿qué otros parámetros ustedes han podido notar desde el exterior y qué alertas se pueden enviar hacia las autoridades ecuatorianas en función de posibles mejoras y eventuales soluciones? Bueno, mira, hay unas señales muy claras de una deriva autocrática como la hemos tenido nosotros en Venezuela, que ha tenido sus amagos en el Ecuador, pero creo que hoy están posicionados las instituciones del Ecuador a resistir contra esa fuerza. Y esas señales son la penetración y manipulación y control político del sistema de justicia. Hoy en Venezuela no hay fiscales, no hay jueces a ningún nivel, desde un juez parroquial hasta los jueces del Tribunal Supremo que tengan algún tipo de independencia judicial. Eso es un primer elemento muy claro. El segundo es la penetración y control con censura, autocensura, persecución y represión a la libertad de expresión. Eso también, en el caso de Venezuela, fue un proceso en donde durante muchos años se fueron cortando las líneas de oxígeno a la libertad de expresión y hoy en día no hay una libertad de expresión en los medios de comunicación y lo que queda son las redes sociales que también han estado bastante contaminadas por la penetración y una estructura de propaganda gigantesca financiada con millones de dólares y con las prácticas que vienen importadas de Rusia y China. Y la tercera señal muy clara de esta deriva autocrática es el control y politización de la fuerza pública, del sector militar y el sector policial. Yo fui preso político de la dictadura de Nicolás Maduro durante 7 años, estuve en una cárcel militar en confinamiento solitario durante 4 años y allí pude compartir como presos y como también custodio con el sector militar y allí es muy evidente ese control político por parte de la dictadura del sector de la fuerza pública. Yo creo que en el escenario que está viviendo hoy Ecuador hay que tener mucho cuidado con esa búsqueda. En el caso de Venezuela se hizo desde el poder, en el caso del Ecuador se hizo claramente cuando estaba Correa en el poder y hoy esas son las instituciones que representan ustedes como medios de comunicación, la institución de la fuerza pública que hoy tiene un protagonismo estratégico para el futuro del Ecuador y también de igual manera el sector judicial que tiene una inmensa responsabilidad
para lograr transitar de esta situación de penetración del crimen organizado a distintos niveles que se ha visto en el Ecuador, a lograr una transición a una democracia funcional, con Estado de Derecho, con libertades para todos los ciudadanos y sin ningún tipo de terror impuesto por parte de las mafias criminales. Economista López, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Sin embargo, Priscila Jacome, miembro de esta mesa, tiene una última consulta para usted. Le rogaríamos que sea breve. Gracias. Economista, para cerrar un poco esta entrevista, ¿es posible luchar por Venezuela desde el exilio? Mira, sin duda alguna, uno no escoge el terreno de lucha. Mandela decía que el terreno de lucha lo elige el opresor, no el oprimido. Y nosotros somos miles, bueno, de hecho somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera de nuestro país. Eso es más del 25% de la población del país. Es una migración masiva que se ha dado en muy corto tiempo, en menos de 10 años. Y por supuesto que quienes estamos en el exterior tenemos mucho que aportar. De la manera como no se puede hablar de Venezuela, organizar a los venezolanos para que puedan no solamente expresarse dentro del electoral, sino también expresarse ante gobiernos del mundo libre y por supuesto buscar siempre apoyar a quienes están en la primera línea de lucha en Venezuela, con comunicación, con mensajes, con apoyo, siempre dando un apoyo. Queremos agradecer al economista Leopoldo López por estar con nosotros. Economista López, gracias por estar en Radio City. Muchísimas gracias. Ha sido Leopoldo López, activista y político venezolano, un entrevistado de altísimo nivel hoy en la mesa de Así Amaneció, hablándonos de la situación venezolana y de algunos símiles que él encuentra en función de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en algunas esferas ecuatorianas. Leopoldo López, quien fue perseguido por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro, 7 años en prisión, como él mismo lo ha relatado, y ahora desde España liderando acciones de activismo político en busca de mejores días para su país, según la visión de la oposición.